A continuación, superando las dificultades del primer cultivo en acuicultura, le damos la bienvenida a Sergio Salamanca. Buenos días, mi nombre es Sergio Salamanca. Es un placer para mí compartir este espacio con ustedes y yo les voy a hablar sobre cómo superar las dificultades del primer cultivo en acuicultura. Que tu único vicio sea seguir aprendiendo. Quise poner esta imagen al final de la presentación, pero decidí empezar con ella, ya que personalmente soy una persona muy curiosa que siempre está buscando aprender sobre diferentes cosas y aunque es algo muy positivo, también me ha traído problemas, por lo cual tuve que prepararme con profesionales para en esta ocasión montar mi primer sistema acuícola, mi emprendimiento. Y yo les voy a hablar sobre estas dificultades que se me han presentado de dos puntos diferentes. Uno antes de empezar el cultivo y los que se me han presentado después de haber empezado con el cultivo. Antes de empezar, siempre hay que tener claro el presupuesto. El presupuesto es vital para evitar tener problemas, pero también se me puede volver un problema si yo no lo defino de una forma correcta. Es ahí, fijando el presupuesto, es donde yo voy a poner el alcance de mi proyecto, de mi emprendimiento. Si pongo un alcance muy lejos, muy alto, que se escapa de mis posibilidades financieras, económicas, seguramente va a llegar el punto en el que no voy a poder continuar y me va a tocar replantear el proyecto, tal y como me pasó a mí. Para calcular bien el presupuesto, necesitamos conocer algunos factores que vamos a mirar a continuación. Uno de ellos es el dimensionamiento y es vital. El correcto dimensionamiento nos va a permitir que el sistema funcione eficientemente y que disminuyan los problemas que vamos a tener después de empezar. Si yo dimensiono mal, se me van a venir a presentar problemas de todo tipo. En este caso, en la imagen inferior, quiero que vean una caja de filtro, donde su objetivo es filtrar el agua con sólidos que salen de los tanques de cultivo. Y en mi caso es una caja enorme, es gigantesca y es poco eficiente. Es algo que con lo que he tenido que trabajar y que me ha dado bastantes problemas. La otra imagen es una imagen aérea del proyecto en su etapa de construcción. Ahí estábamos realizando la obra. Para instalar el proyecto, como se pueden dar cuenta, tiene un área considerable, digamos, para lo que se instaló. Fue un proyecto muy alto que se salía de mi presupuesto y con lo cual he tenido que modificar muchas cosas. Otro punto importante antes de empezar para evitar problemas es las condiciones del agua. Y es que las condiciones del agua deben ser las ideales para el cultivo que nosotros queramos desarrollar, dependiendo la especie. Las condiciones del agua puede que no sean las mejores, las apropiadas, y tengamos problemas sea por pH, por dureza o por otros factores que no nos permitan utilizar el agua como la cogemos de la fuente y tenemos que modificarla. No es que tengamos que quedarnos ahí, que no se pueda montar el proyecto. No, debemos superar esa dificultad modificando las condiciones físico-químicas del agua, y eso lo vamos a hacer entendiendo cuáles son los factores que no son favorables a nuestro proyecto. En la imagen podemos ver la imagen de un río con agua cristalina, pero hoy día es considerado uno de los ríos más contaminados del mundo. Y esta imagen la quise compartir para enviar un mensaje de que cualquier proyecto de acuicultura que nosotros desarrollemos, sea a nivel familiar, sea en un tamaño industrial, tenemos que tener en cuenta de no generar contaminación al medio ambiente, porque en este caso particular, quien dañó las condiciones del río fue la industria. Otro punto indispensable para empezar un proyecto acuícola, el primer cultivo que nosotros hagamos, es el diseño. Si nosotros no generamos un buen diseño, vamos a tener todos los problemas del mundo, como me pasó a mí. Y en pantalla podemos ver un pequeño bosquejo de cómo está instalado mi proyecto. No lo recomiendo. Y
tómense en todo el tiempo que sea necesario y apóyense en todas las personas que sepan del tema, que ya tengan una experiencia para generar un buen diseño. El diseño es lo que nos va a permitir generar un presupuesto real, aterrizado, de las necesidades que vamos a tener, y es lo que nos va a generar triunfo en el cultivo y que no tengamos tantas dificultades. A partir de aquí vamos a abordar los problemas que se me pueden generar después de haber iniciado, después de haber instalado el proyecto, y les quiero compartir este video de mis instalaciones donde podemos ver que por más de que pase el agua por filtros, el agua no tenía las condiciones para poder empezar el cultivo. Como pueden ver el agua tiene un tono como café, tiene disueltas muchas partículas de barro, arena también, pero sobre todo barro. Podemos ver el tanque más grande abajo y no era viable desarrollar acuicultura como yo la quería en un sistema de recirculación con esas condiciones del agua. Pero ahí es el punto. No nos podemos quedar ahí, y con el consejo de personas que saben cómo solucionar estos problemas porque entienden por qué suceden, recirculando el agua y poniendo diferentes filtros y dejando de cantar el agua, logramos tener las condiciones del agua necesarias. Como lo podemos ver en este video, se puede ver un agua totalmente diferente, parece que fuera otro sitio, fuera otro lugar, pero en realidad son los mismos tanques. Entonces podemos ver cómo la condición del agua cambia, se ven los peces completicos, y todo esto se logra entendiendo por qué está fallando. Y después de que se entiende qué está fallando, es mucho más fácil saber cómo atacar el problema. Este punto es para mí fundamental. El movimiento de los peces debe ser el menor posible. Una vez se siembra, el diseño es el que me va a permitir que el movimiento de los peces no sea que en tan poco tiempo tenga yo que mover los peces de tanque en tanque. No es algo positivo. Y puse estos problemas que son los que yo he tenido que vivir. Los peces pierden escamas y eso ayuda a que la patología, diferentes patologías, puedan tener presencia en el cultivo. Son pequeñas heridas donde los parásitos, las bacterias van a buscar fijarse para ellos hacer su ciclo, pero nos va a afectar el cultivo. Los peces se estresan y esto también conlleva a que se pierda la eficiencia en el crecimiento, ya que no se puede alimentar de la misma manera. En mi experiencia personal, cada vez que he hecho un movimiento de peces a otro tanque, se demoran entre 5 y 6 días en volver a tener el apetito normal del cultivo, que debe ser un buen apetito, deben estar esperando la comida, pero la primera semana, por decirlo así, no sucede después de haber movido a los peces. Toma tiempo, en mi caso, toma bastante tiempo. Mis tanques son grandes y toma mucho tiempo, toma una mano de obra en costos, porque al querer atrapar un pez que se va a querer escapar todo el tiempo, uno intenta no maltratarlos y eso toma mucho tiempo, más cuando uno tiene que trasladar 4.000, 5.000, 6.000 peces. Entonces es otro de los problemas que podemos llegar a tener. Y las muertes. Siempre que hice movimientos de peces, tuve muertes, por lo menos una. Siempre, no he pasado invicto en los movimientos con los peces de no tener muertes. Entonces, la recomendación que yo hago es que se tomen el tiempo necesario, como lo mencionaba anteriormente en el diseño, para no tener tantos movimientos en el cultivo. Bueno, las primeras semanas son duras, son realmente duras en el primer cultivo y es muy fácil perder la calma, perder la tranquilidad. Particularmente fue muy duro porque empiezan a surgir los problemas y cuando no se entiende por qué es el problema,
es donde viene el desespero, vienen las malas decisiones y eso cuesta plata, mucha plata. Un caso puntual que me sucedió a mí y que les quiero compartir es, este día yo realicé la siembra de mis peces, estaba contento, todo era emoción, todo era bonito, estaba empezando, eran mis primeros peces y el resultado unos días después, peces muertos, por centenares de peces muertos. Y ahí fue donde la ayuda fue vital, porque yo no entendía por qué. Yo había hecho todo lo que yo consideraba debía hacer para que no pasara esto. Tuve que trasladar a los peces a un tanque más pequeño, tuve que aumentarles la temperatura con invernadero y pasaban, no sé, 2, 3 días la mortalidad empezó a bajar considerablemente y a las 3 semanas, quizás 4, ya pasaba los días en blanco, no sacaba un solo pez muerto. Pero entonces hay que entender por qué suceden las cosas y cómo el sistema inmunológico de los peces se debilita con ciertas condiciones. Este no es un problema, pero sí son dos cosas que hay que tener a la hora de enfrentar los problemas. Aplica para la acuicultura y aplica para, creo, todo en la vida. La disponibilidad que requiere el primer cultivo es fundamental. O sea, si tienes que estar ahí midiendo los parámetros de oxígeno, de pH, de temperatura en la madrugada, en la noche, a medianoche, si se te va la luz y no tienes un sistema de respaldo de energía, tienes que estar ahí, sea que manejen el proyecto ustedes mismos o sea que lo tengan encargado con otra persona, la disponibilidad tiene que estar todo el tiempo. Y la resiliencia de la misma manera, porque por más que uno haga un buen presupuesto, un buen dimensionamiento, un buen diseño y que las condiciones del agua sean las más correctas, siempre se van a presentar problemas. Entonces hay que saber afrontarlos y hay que tener la suficiente fortaleza mental para hacerlo. Para finalizar, les quiero comentar 2 ventajas en la acuaponía. Mis sistemas, y debo contarlo, mi proyecto, mi emprendimiento no está instalado para poner plantas, para producir plantas, no está construido para eso, pero la curiosidad me ganó, quise experimentarlo y bueno, lo hice. El medio ambiente mejora mucho, ya que las plantas ayudan a cerrar ese ciclo en el tratamiento del agua y disminuimos la contaminación que generamos al medio ambiente. En las imágenes podemos ver a un lado cilantro y en el otro podemos unos tomates atrás muy desorganizados, que me llevó a hacerlo de una forma más organizada, como se puede ver al frente del lente de la cámara. Y el otro es el negocio. Es realmente rentable, ya que no hay que hacer una inversión mayor a la de los peces en cuanto a los costos operativos para producir las plantas. Entonces, les comparto esta imagen de unas lechugas que se cultivan en mi sistema que no está contemplado para la acuaponía. Entonces, la invitación es a que no nos rindamos cada vez que se nos presente una dificultad, sino que tratemos de entender por qué, porque es la mejor manera de solucionarla. Agradezco la oportunidad que me brindaron de compartir con ustedes y todo lo que les pueda colaborar desde mi experiencia en el primer cultivo, con mucho gusto estoy abierto a sus preguntas. Muchas gracias.